Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 27 de enero de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Cuando apareció el oso monumental que hicieron el presidente Santos y unos curas de estos procomunistas, diciendo que el Papa Francisco vendría para apoyar el posconflicto, y se descubrió que eso era mentira, y Monseñor Lombardi dijo desde el Vaticano que no había ninguna visita a Colombia agendada por el Papa Francisco. Nos preguntamos, ¿cómo van a tapar este ridículo? ¿Qué van a hacer ahora? Lo de siempre, atacar al presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces saca la Fiscalía, que es una especie de sucursal o agencia de la Casa de Nariño, diciendo que el presidente Uribe debe ser investigado por la muerte de Pedro Juan Moreno. ¿Quién lo dice? Ese patriarca, esa maravilla de persona, ese pensador, ese filósofo, don Mario. Es que llegamos a unos extremos de ridículo, de abyección, que uno no se puede imaginar. El presidente Álvaro Uribe Vélez estará con nosotros a las 6:30 de la mañana. Tratan de embadurnar su nombre con unas cosas tan absurdas y tan grotescas que la gente no sabe si indignarse o reírse. Pero a las 6:30, Álvaro Uribe Vélez estará con nosotros en la hora de la verdad. El secuestro por el ELN de Ramón José Cabrales, de Ocaña. Nosotros nos unimos a las voces que se levantan para decir ni una palabra más con el ELN, mientras Ramón José Cabrales no regrese a su casa. Eso tiene que ser una condición previa y absoluta. El ministro de Defensa algo dijo, pero en esos lenguajes anfibológicos que utilizan las personas que no tienen carácter, entonces no fue capaz de decir, en mi parecer, el proceso con el ELN se tiene que paralizar mientras Ramón José Cabrales no venga a su casa. Pues han seguido hablando con el ELN y lo tienen todo listo con el ELN, y a Santos le importa una higa el secuestro de Ramón José Cabrales y los demás secuestros. Pero eso sí, para servirle al ELN, buscando los restos del cura Camilo Torres, para eso sí está listo Juanpa, para eso sí. La farsa con la ONU. Ya sabemos pues que nos van a montar 8 caguanes, queridos amigos. ¿De qué tamaño y en qué sitios? Ya más o menos sabemos por dónde, que es rodeando todo el país. Empiezan por el sur, por el Putumayo, van subiendo por el Chocó, luego dan la vuelta, se meten al Catatumbo, Arauca, bajan, se meten probablemente al Bichada, que ahí hay muy poca gente, Caquetá, el Meta, y entonces completan la vuelta a Colombia. Y se meten desde luego a Bolívar, para tener algo en el corazón del país. 8 caguanes. El ministro de Hacienda, que definitivamente nos cree majaderos a todos, dice que va a utilizar $2.000 millones para estabilizar el precio del dólar. No, ministro, no diga tonterías y no nos crea majaderos. Es la plata de Isagen que hay que traerla. Y hay que traerla para tapar huecos fiscales, que fue para lo que usted vendió a Isagen, para tapar huecos. Eso no es para estabilizar el precio del dólar. ¿Y qué va a traer el producto del endeudamiento? Pues claro, porque el endeudamiento lo contrata usted en el exterior para tapar sus huecos fiscales, para comprar más conciencias, para repartir más mermelada,
para despilfarrar mejor el presupuesto nacional y condenar a Colombia a una quiebra. Quiebra que la siente el colombiano cuando va a hacer mercado. Y por eso la protesta que se viene contra el aumento del salario mínimo que no repone la capacidad adquisitiva del trabajador colombiano. Y entonces salen ahora sí a comprarse los maestros con el 10% de aumento en el salario mínimo. Justo, justísimo. ¿Y por qué no se hace justicia con los demás? ¿Por qué son solamente los maestros? Ah, es que hay que tener a los maestros bien pagos. Y a los policías no. Y a los soldados profesionales no. Y a los que recogen la basura no. Y a los funcionarios del Poder Judicial no. A ver, ¿por qué a los maestros sí y por qué a los demás no? Explíquelo, Juanpa. Ah, porque los maestros lo tienen agarrado del cogote con sus marchas, ¿no? Y porque se los quiere comprar para la constituyente y para estos propósitos de paz. ¿Y con el resto del país qué va a hacer? Con el resto de los servidores públicos, ¿qué va a hacer? Justicia para los maestros, magnífico. ¿Y para los demás? La guerra en la cárcel de Margarita. Uno veía esto y decía, ¿pero de qué se trata? No es que en una cárcel en Venezuela, en Margarita, la gente está armada con ametralladoras y hacían disparos al aire y tenían munición inagotable. En eso está Venezuela. Dice Santos que el Procurador General de la Nación tiene que respetar al Consejo de Estado y que él nunca ha intrigado en una corte para el nombramiento de alguien. Presidente, usted es cínico. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, presidente? Es que nadie sabe de sus intrigas, es que no tenemos noticias de ellas, es que nadie nos ha contado cómo usted intriga en las cortes para todo lo que tiene que intrigar. Nadie lo sabe. Y ahora el Consejo de Estado inicia proceso contra el procurador Ordóñez, pero no es retaliación, no. ¿Por un plagio? ¿Por qué? Por favor, estos consejeros mediocres, porque los hay todavía, por fortuna los hay excelentes, pero cada vez van siendo menos. Y estos consejeros mediocres muerden hasta donde les alcanza la alzada, es decir, muerden en los tobillos. ¿Cómo es el cuento de la Financiera de Desarrollo Nacional? El señor Clemente del Valle definitivamente no nos quiere pasar al teléfono. Es que necesitamos saber esto cómo es. El primer billón de pesos que va a llegar, que es para fortalecer a la financiera, ¿la van a capitalizar? ¿El gobierno va a ser dueño de acciones adicionales en la financiera? ¿A qué título se le va a pasar ese dinero y a qué título la financiera lo va a pasar después a los constructores de vías? ¿Y a cuáles? Necesitamos que hable Clemente Vallejo. 80.000 viviendas subsidiadas para Bogotá. 80.000 viviendas para Bogotá. Bueno, ¿y la plata de dónde va a salir? ¿Y por qué solo para Bogotá? ¿Por qué no van viviendas para Medellín, y para Cali, y para Manizales, y para Neiva, y para Ibagué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Explíquelo, Juanpa. Donald Trump llega al 40% de la opinión republicana. Cristina Londoño nos hablará del tema en su reporte desde los Estados Unidos. Colombia aumenta importación de alimentos. Se importaron 10.6 millones de toneladas de alimentos. El país no está produciendo comida. El campo no tiene alicientes. Además, los campesinos están esperando el día en que les lleguen las FARC a quitarles las tierras, porque eso es lo que dicen los acuerdos firmados entre De la Calle y Márquez y Timochenko, que le van a quitar la tierra a los campesinos y les van a dar 20 millones de hectáreas a las FARC. En eso vamos. Ahora Rouhani pide apoyo para el crecimiento económico de Irán. Esto es enternecedor. El capitán del terrorismo en el Oriente ahora quiere desarrollo económico. ¿Por qué razón?
porque tiene a su pueblo con hambre, porque la situación en Irán es insostenible, porque el resultado de esa política absurda de terror en todas partes y de guerra no le dio sino miseria. Y los iraníes, por mucho que se arrodillen no sé cuántas veces al día, mirando hacia no sé dónde, esos iraníes también tienen que llevar comida a la casa y están desesperados. Conflicto ONU-Israel por asentamientos en Cisjordania. La ONU regaña a Israel por los asentamientos. Israel le dice a la ONU que no es imparcial, que está persiguiendo a Israel. Y vaya, si lo está haciendo. Brasil fumiga el Sambódromo. Upa, contra el Zika. Como viene el carnaval, y en el carnaval pasa lo que pasa y lo que todos saben que pasa, pues entonces hay que fumigar el Sambódromo. Dios nos tenga de su mano. Apple batió récord de ganancias, 18.400 millones de dólares en el último trimestre. Nunca una empresa americana produjo estas utilidades. Y sin embargo, la acción de Apple está cayendo en el mercado. ¿Quién lo creyera? Y en Hoy en la Historia avanzaremos en la respuesta a esta pregunta. ¿Quién mató a Gaitán? Ayer hablábamos de Gaitán, de su origen de clase media, de su convivencia con las altas clases de la sociedad colombiana, de su fuerza indiscutible en el manejo de grandes muchedumbres, en su capacidad oratoria, en sus gestos, que algo tenían de los gestos de Mussolini en el fascismo italiano que él conoció de primera mano cuando fue año y medio a estudiar italiano, a estudiar derecho penal, a presentar una tesis que ganó con summa cum laude. Toda esa historia la contábamos, su paso por el Consejo de Bogotá, por todas partes. La pregunta que nos queda: ¿quién mató a Gaitán? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues parece un chiste, pero no lo es. Las últimas acusaciones contra el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe y la indagación preliminar contra el Procurador General de la Nación por presunto plagio, yo creo que son una muestra clara de la constante persecución hacia quienes se atreven a cuestionar el proceso de paz y una perfecta cortina de humo también para ese ridículo, ese oso, como dicen ustedes, que hizo el gobierno cuando anunció la visita del Papa y desde el Vaticano después la desmintieron. Pero cuando pensábamos que ya no podían inventar más ridiculeces del expresidente Álvaro Uribe, aparece la Fiscalía en cabeza del fiscal general Eduardo Montealegre, perseguidor de uribistas, anunciando a través de los medios de comunicación, como a él siempre le gusta transmitir sus decisiones antes de que lo sepa el afectado, por supuesto, pues anunciando sobre otra investigación contra el expresidente por su presunta participación en el accidente aéreo donde murió su exsecretario de Gobierno y amigo personal Pedro Juan Moreno en el año 2006. La investigación se realizará basándose en las declaraciones del paramilitar Daniel Rendón Herrera, quien no solo lo acusa de matar a su amigo Pedro Juan, sino que asegura que era muy cercano al paramilitarismo y que mandó matar además a Vicente Castaño a través de su comisionado de paz, conocido en otra época como el doctor Ternura, Luis Carlos Restrepo, ¿recuerdan? Bueno, estas acusaciones, no sobra decir que vienen por parte de un paramilitar, los mismos a los que el expresidente Álvaro Uribe encerró, persiguió y los mismos que juraron venganza. Habría que hacer una buena crítica del testimonio, ¿no les parece? Y para rematar está la investigación preliminar que le abrieron al procurador Alejandro Ordóñez por presunto plagio y el uso de una frase: soy correcto, no corrupto, dice la frase. Bueno, pues esa es otra investigación. En definitiva, la perfecta cortina de humo para el ridículo que hizo el gobierno con el anuncio equivocado de la visita del Papa,
y una prueba más de la obsesión por acabar con la imagen de uno de los presidentes más populares de la historia de Colombia y que, curiosamente, cada vez tiene más prestigio. En las encuestas cada vez sale mejor. Y una prueba infinita del cinismo infinito del gobierno y de la fiscalía. Una gente que es capaz de insinuar siquiera que el presidente Uribe mandó matar a alguien, a quien quiera que sea, y que además ese alguien era su amigo del corazón, su amigo del alma, su compañero en la Secretaría de Gobierno, su compañero de tantas luchas en la gobernación de Antioquia. No. ¿Hasta dónde puede llegar la perversión humana? Y creerle a semejantes basuras. Es que estamos cansados de oír los falsos testimonios. El falso testimonio fue una industria que montaron entre el gobierno y la fiscalía. Todos de acuerdo. Las Ángelas Buitragos y ahora el vicefiscal. Todos estos que están montando esta fábrica de testigos falsos con hombres como don Mario. Don Mario no produce sino asco, repugnancia. Creerle a ese hombre cualquier cosa, ni el número de la cédula de ciudadanía. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 27 de enero del año 16, son las 6:20 de la mañana. Una manifestación con 33 sectores representados en 92 voceros escogidos a dedo por el camarada Juanpa. Este miércoles se reúne el Consejo Nacional de Paz para analizar las negociaciones de La Habana. Las negociaciones obviamente de entrega al país. La sesión la encabezará el alto comisionado para la FARC. Para la paz. Para la paz, Sergio Jaramillo. Será esta la primera sesión de trabajo de este 2016. Empresarios con Bruch McMaster a la cabeza, sociedad civil y organizaciones sociales, quienes harán aportes y recomendaciones al gobierno en la recta final de la entrega de Colombia al narcoterrorismo apostado en La Habana. También se socializarán algunos proyectos de cara al posconflicto. También en esta sesión del Consejo Nacional de Paz, además de los voceros estudiantiles, estarán la Alianza Nacional de los Pueblos Indígenas por la FARC y de plataformas nacionales. Dice el señor ministro de Justicia, cuanto más amplia sea la conformación del Consejo y más influyente, mucho mejores serán los resultados. Esto será instalado también, doctor Londoño, por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, elocuente orador y uno de las figuras que por más de 8.000 razones se encuentra en el gobierno nacional. Un gran consejero de Samper en aquello del proceso 8000 y de cómo repartir la mermelada de entonces, que eran los millones de dólares, miles de millones de pesos que mandaba el cartel de Cali para ganar las elecciones. Esa pues es la historia completa de todo este asunto. Consejo Nacional de Paz. Entonces será pues de alquilar balcón que nos cuenten a ver qué le aconsejan a Juanpa de cómo hacer para constituir mejor los 8 caguanes. Ya tienen todo resuelto, ya tienen todo organizado, pero necesitan las luces del Consejo Nacional de Paz. Lo que uno no entiende es por qué no invitan a De la Calle y por qué no invitan, Sergio Jaramillo es el que la financia, porque de su chequera personal va a sacar con qué pagar el Hotel Tequendama y a estos 93 tipos a los que, como decía una persona a quien estuve muy cercana en la vida, los ponen a erutar pollo allá en el Tequendama para que aplaudan a Santos y para que aplaudan la paz.
Hombre, por Dios, ¿hasta dónde el cinismo? ¿Hasta dónde la capacidad infinita del ridículo? Y nos vamos a los Estados Unidos porque Cristina Londoño tiene cosas muy interesantes que contarnos. Parece mentira, pero Trump no solamente existe políticamente, sino que cada día crece en las encuestas. Buenos días, Cristina. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Para no perder la costumbre voy a empezar hablándole de Donald Trump. Y es que el magnate vuelve a llamar la atención porque dijo que él no quiere participar en el debate del jueves de los aspirantes a la nominación republicana. Ese debate está siendo organizado por la cadena Fox y según se conoció ayer, Trump decidió salirse al enterarse que una de las panelistas del debate va a ser la presentadora Megyn Kelly, con quien Trump tuvo una fuerte pelea pública después del primer debate, porque ella le preguntó por qué hablaba de manera tan condescendiente hacia las mujeres después de que Trump criticara a Carly Fiorina, otra aspirante a la nominación republicana. Trump y Megyn Kelly tuvieron un encontronazo bastante fuerte. Trump la atacó vía Twitter y se sabe que estuvo tratando de exigirle a la cadena Fox que quitara a Megyn Kelly del panel. La cadena Fox defendió a Megyn Kelly, se negó a quitarla del panel y entonces Trump empezó a atacarla nuevamente vía Twitter diciendo que es una periodista peso pluma, de muy poco peso político y que es una mujer que está prejuiciada en su contra. Ted Cruz, por su parte, que ahora es enemigo de Trump, lo retó a un debate 1 a 1, diciendo que estaría dispuesto a realizarlo lejos de esos moderadores a los que les tiene tanto miedo. Trump, por otro lado, siempre desafiante, le dijo a la cadena Fox que tenga muy buena suerte, que vamos a ver cuánto sacan de rating, porque hasta ahora, como ya les he contado en varias ocasiones, los debates republicanos han batido todo tipo de récords de ratings desde que está Donald Trump en ese participando. Él dijo, vamos a ver ahora cómo les va, y organizó esa misma noche un evento para recaudar fondos para los veteranos de guerra heridos en combate. Trump siempre sabe cómo hacer, claramente tiene muy buenos consejeros, expertos en mercadeo, y bueno, vamos a ver quién gana este pulso político. Hablando de acciones ahora, vamos a hablar de las acciones de la compañía Apple, que cayeron un 2% luego que el presidente Tim Cook dijera que la venta de iPhones se ha desacelerado por primera vez desde que estos populares teléfonos celulares salieron al mercado en el 2007. En el último trimestre del año pasado vendió 74.800.000 teléfonos, menos de los 75,5 millones pronosticado por los analistas y menos de un 1% más que hace un año. Esto para cualquier otra compañía sería una excelente noticia, pero a Apple le cayeron sus acciones. Y hablando de acciones, un fenómeno que demuestra el poder que tiene la presentadora afroamericana de los Estados Unidos, Oprah Winfrey, el personaje de televisión, una personalidad, la mujer más famosa, más poderosa y más rica de este país. Ella hacía un tiempo se había unido a la cadena Weight Watchers, a la empresa Weight Watchers, para perder peso. Ella siempre ha tenido un grave problema de sobrepeso y ha tenido una pelea muy pública para perder las libras de más. Bueno, después de haberse unido a Weight Watchers, ayer sacó un tweet diciendo, wow, comer pan y perder peso, únanse a mí. Y publicó también un video diciendo que ha perdido 26 libras desde que está haciendo la dieta Weight Watchers. ¿Quieren saber el resultado? Nada, las acciones de Weight Watchers se dispararon en un 20%. Empezaron el día a $11.35 y con el tweet. Apenas se produjo el tweet de Oprah, en cuestión de media hora esas acciones habían aumentado a $13.29, 20% más. Ella,
que es propietaria de 6.400.000 acciones de Weight Watchers, es decir, un 10% del valor de la compañía, se ganó con ese solo tweet $12,5 millones. Y si le suman otras acciones adjudicadas, stock options que tiene, 3.5 millones de acciones más, pues se ganó $18,200,000 en el día de ayer, un promedio de $5 millones la hora laboral. Pues así cualquiera se pone a dieta. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, Papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina. Pónganse a dieta también ustedes. Y nos vamos con Sergio Gel, que tiene una noticia muy interesante que comentarnos. Sí, doctor Londoño, hablamos en esta mañana con los muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes del aumento de sueldo a los profesores públicos del país. Un incremento en el salario del magisterio que será del 9,77%, según lo anunció el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, Gina Parodi. Es un incremento que llama la atención, que nos parece justo, nos parece que es merecido, pero que nos deja el sinsabor y la inquietud de qué pasa entonces con los otros sectores del país. ¿Por qué este trato preferencial para un sector tan importante además para el país? ¿Y qué pasa con los otros empleados públicos de Colombia? ¿Por qué un aumento de casi el 10% para ellos y para los otros no? Pues es la pregunta, y es un tema que beneficiará a 320,000 profesores del sector público. Dice el presidente, los profesores juegan un papel fundamental, en eso creo que todos estamos de acuerdo. Y dice que si no los tenemos bien remunerados, pues difícilmente seremos un país bien educado. La ministra de Educación confirmó que este es el incremento más alto en los últimos 10 años para el magisterio. Y además, pues es un aumento que está a 3 puntos por encima de la inflación. Llama también la atención que es un aumento que se va a hacer efectivo desde ya, desde enero, y no desde abril, como era usual. Aquí hay que revisar con mucho cuidado las fechas. ¿Por qué ese cambio de fechas y por qué ese manejo con las fechas? La importancia del magisterio, el poder del magisterio para la movilización, doctor Londoño, para tanto, pues por supuesto, movimiento social en el país. ¿Será que el presidente está anticipándose a la campaña del plebiscito? Son preguntas que quedan. Un aumento bastante considerable, el más alto en los últimos 10 años, de casi el 10%, muy por encima del aumento del salario mínimo en el país, 3 puntos por encima de la inflación, y un aumento que se va a hacer efectivo justo antes de que nos lleven hacia un plebiscito. Son preguntas que quedan, pero a este tema pues le seguiremos la pista, porque el aumento de sueldo a los profesores públicos nos llama la atención, nos parece que es correcto, un aumento y que le paguen bien a los profesores del país, por supuesto, pero también nos preguntamos, ¿y qué pasa con los demás empleados públicos de Colombia? ¿Y qué pasa también con los privados? Si es justo que a los maestros les suban la inflación más 3, ¿por qué no es justo que se lo suban a los trabajadores que tienen un salario mínimo? No todos los maestros tienen salario mínimo, los maestros están por encima del salario mínimo. Y la gente que vive con un salario mínimo, o sobrevive mejor con un salario mínimo, ¿a esa por qué no le suben 3 puntos por encima de la inflación? Si es justo para unos, ¿por qué no es justo para todos? La justicia es el trato igual a todos. El trato igual. Pues aquí es un trato evidentemente desigual. El gobierno definitivamente se quiso comprar a los maestros. Y si con eso sí hizo un acto de justicia, bienvenida a la justicia. Pero esa justicia, en cuanto supone una desigualdad con los demás, es una injusticia. ¿Por qué los policías no tienen 3% por encima de la inflación? ¿Y por qué los soldados profesionales? ¿Y por qué los secretarios de los juzgados y los oficiales de los juzgados? ¿Por qué? Y el señor del camión de basura que recoge la basura de todos los ciudadanos. Claro. ¿Por qué el ciudadano de a pie se tiene que conformar con una inflación mentirosa además, que está calculada
de manera que no atañe a la gente que gane un salario mínimo por entero. La gente que gana un salario mínimo tiene una inflación superior. ¿Por qué para esa gente no es justo que le paguen 3 puntos por encima de la inflación? De manera que se quisieron comprar el sector de los maestros y terminaron creando una desigualdad irritante, odiosa, inaceptable con el resto de la sociedad colombiana y de la gente más pobre. Con los empleados públicos, desde luego, quiere decir que aquí hay empleados públicos de primera, de segunda y de tercera. Los maestros son de primera, los demás son de segunda y de tercera. ¿Y qué pasa con los servidores del común, con los privados, con los que tienen un salario mínimo? ¿Con ellos no hay justicia? Bueno, esas son las preguntas de un gobierno completamente errático que resuelve problemas. Esto es para resolver los problemas. El magisterio se levantó, el magisterio impuso sus condiciones con unas movilizaciones que fueron muy eficaces y el gobierno les cumple lo que les prometió. Y con los demás nos preguntamos, ¿con los demás qué? Y estamos esperando que en cualquier momento esté con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. Ya lo tendremos por estas ondas de RCN y por supuesto la hora de la verdad.